visitas y ya está. Saludos cordiales, muy buenas noches, bienvenidos a este cuarto programa de TVs en Red. Hoy en Navegando en tu Interior, pues gozamos como de semana a semana con nuestro médico psiquiatra don Alejandro Galán de Vera, que nos contacta desde Málaga y con el que tenemos el placer de poder charlar vía telefónica, aunque vean ustedes su imagen, porque el micro a veces funciona mal de Skype y en este caso pues muy buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, Fernando. Hemos tenido que tomar esta iniciativa de tenerte un rato con el teléfono ahí, pero sí que la imagen para que te conozcan y te vean, ¿de acuerdo? Muy bien, Alejandro habla sobre inteligencia emocional, pero hoy nos va a relatar algo que ha echado un poco memoria hacia atrás, nos comentabas, ¿no? Sí, efectivamente. Para no quedarnos solamente en conceptos abstractos, he decidido ponerle nombres y apellidos a la inteligencia emocional. Y entonces he elegido de la semana pasada a una persona que acudió a consulta para compartir con toda su historia y analizar un poco los conceptos de la inteligencia emocional, pero aplicadas a un caso concreto. Estupendo, pues somos expectantes y estamos encantados de poderte ver y oírte, aunque sea vía telefónica. Muy bien, pues para los que no vieron el programa pasado donde di unas pequeñas pinceladas sobre la inteligencia emocional, decir que básicamente la inteligencia emocional se trata de conocer muy bien o no muy bien, pero por lo menos intentar empezar a conocer nuestras propias emociones. Muchas veces lo que sentimos son nuestras emociones, son unas grandes desconocidas para nosotros, porque de alguna manera no les prestamos la demasiada atención. Normalmente con el ritmo de vida que llevamos hoy, no hay demasiados espacios para sentarnos y decir cómo estoy, cómo me siento y profundizar en ese cómo me siento. Si tuviésemos la oportunidad de hacerlo, veríamos que existen 1.000.000 de sensaciones diferentes, más allá de estar triste, o estar feliz, o estar contento, o estar de mil maneras, pues también podemos estar un poco ansiosos, un poco envidiosos, un poco irascibles. Hay 1.000.000 de emociones diferentes. Estas emociones nos van tiñendo un poco el día a día nuestro. Y aparte de conocerlas, pues también se trata de aprender a manejarlas, porque hay algunas emociones que son positivas y nos pueden ayudar al día a día. De hecho, las emociones que tienen un carácter positivo hacen que nos sintamos felices, que nos sintamos plenos, que estemos contentos de estar vivos. Pero sin embargo, hay emociones de carácter negativa que pueden ir poco a poco, día a día, ensombreciendo un poco nuestra vida y haciendo que dejemos pasar momentos felices que hacen que podamos sentirnos nerviosos, ansiosos, preocupados, sin necesidad, cuando no somos capaces de controlar esas emociones negativas. Inteligencia emocional es también la capacidad que podemos tener de motivarnos a nosotros mismos. El ser feliz tiene mucho que ver con tener una vida activa, con emprender empresas, con aventurarse a hacer locuras de vez en cuando. Es sobre todo tener ganas de vivir y vivir esta vida, estar vivo. Para eso hay que motivarse, tenemos que tener ilusión por el futuro. Y la inteligencia emocional consiste también en aprender a automotivarse, porque muchas veces el mundo lo único que hace es desmotivarnos. A todos nos ocurre lo mismo, vemos un telediario, las cosas que nos van pasando muchas veces nos desaniman y tenemos la tentación de decir a veces, mira, paso, tiro la toalla, pero no. Las personas con inteligencia emocional son capaces de sobreponerse a todo esto y automotivarse constantemente y salir siempre al ruedo pensando que se pueden
mejorar las cosas y que al final las cosas salen bien. Todo esto también se relaciona con los otros. El hombre es un ser básicamente social. Necesitamos al otro como espejo y también como interlocutor y como fuente también de vida, de esperanza y de goce para nosotros mismos. La soledad es terrible y sentirnos solos es una emoción dañina y realmente terrible. La inteligencia emocional es aprender también a relacionarnos con los otros. Y justamente en el caso que estaba pensando trata exactamente de esto, de la dificultad que tenemos de relacionarnos con los otros y en especial con un otro. Empiezo a comentar un poco el caso. Se trata de un varón de unos 20 y tantos años que acude a consulta por un cuadro de ánimo, por un estado de ánimo depresivo. Le pregunto por qué, si hay alguna causa, y me cuenta que tiene que ver con un desengaño amoroso. Le pregunto que cuándo fue el desengaño amoroso y ahí está mi sorpresa, que fue hace unos 4 o 5 años cuando sufrió esa ruptura. Yo me quedo así pensando, ¿cómo es posible que después de 4 o 5 años este hombre siga pensando tan negativamente y sobre todo siga sintiendo pena, tristeza, falta de ilusión por las cosas? Y entonces ya empezamos a indagar. Se trata de un hombre absolutamente normal que tuvo una relación que se mantuvo durante 5 o 6 años hasta que al final la relación fue mal y su pareja decidió romper con ella. El momento de la ruptura fue hace 4 o 5 años. Él no lo llevó bien y nunca terminó de aceptar que esa relación se había roto. Eso tuvo diferentes manifestaciones. Al principio de casi, podríamos decir, un hostigamiento hacia la pareja que ya no estaba, pero posteriormente se cortaron cualquier tipo de relación, pero sí que se mantuvo en su cabeza una relación falsa de dependencia, porque la otra persona ya no existía, pero sin embargo en él sí que persistía aún la necesidad, el apego con la otra pareja, de tal forma que le fue absolutamente imposible despegarse de esa persona que ya no estaba y emprender cualquier otro tipo de relación. Además, sus pensamientos, sus ideas iban todas relacionadas con esa otra persona que ya no estaba, pero que él de alguna manera la seguía incorporando dentro de su vida, y había pensamientos que no eran más que obsesiones y como no había una forma real de dar cauce a ese amor que él tenía, y poco a poco esta persona se fue deprimiendo hasta llegar a consulta, donde los síntomas que yo podía ver eran básicamente tristeza, desesperanza, un déficit de autoestima fatal, porque ya pensaba que era imposible que él volviese a emprender ninguna relación, estaba casi desechando la idea de tener pareja, o sea, una serie de pensamientos que estaban francamente fuera de sitio y que le habían llevado a esta persona a una situación bastante mala. Esta es una persona que se puede decir que tiene muy poca inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene mucho que ver con el autoconocimiento de las emociones, como habíamos dicho antes. Y eso tiene que ver mucho con la asertividad, la independencia y la flexibilidad. En este caso, este chico, el hecho de
haber tenido esta serie de acontecimientos le habían llevado a tener un autoconcepto erróneo de sí mismo. Él pensaba que era una persona que no valía, por decirlo de alguna manera con sus palabras. Pensaba que carecía de unos atributos positivos como para poder gustar. Y era completamente falso, porque después, yo hablando con él, me encontré con una persona tremendamente culta, muy simpático, realmente con un gran sentido del humor, y me di cuenta de que tenía una imagen de él completamente distorsionada. El autoconcepto de uno mismo muchas veces nos lo forjamos con respecto, según las experiencias que tenemos con respecto con los otros. Y muchas veces, aunque tengamos una experiencia positiva, cuando pasa esa experiencia por el filtro de nuestra mente, le damos la vuelta y somos capaces de ver negro donde solo hay blanco. Y hay algunas personas donde el concepto de sí mismas lo tienen completamente falseado por unas ideas completamente también distorsionadas. Y tener un concepto así lleva implicado una serie de cosas. Por ejemplo, que cuando uno no confía mucho en sí mismo, no puede darse al 100% hacia los otros. Y en la relación con el otro, entonces se siente un poco desvalido y es fácil que no tenga asertividad. Cuando nuestro autoconcepto es bajo, solemos a decir que sí a todo, tenemos muchas dificultades cuando hay que decir que no, y eso nos crea un poco una situación de dependencia con los otros. La dependencia con los otros no es también una situación muy dañina, porque nos coarta. Todo aquello que nos quite libertad nos quita las posibilidades de desarrollarnos a nosotros mismos. Y el autodesarrollo es también algo que está muy unido con la felicidad. Por otro lado, también en esta persona, una de las cosas que tenía era que tenía dificultades para empatizar con los demás. Empatizar no es otra cosa que reconocer las emociones del otro, comprenderlas, mostrar interés hacia los demás. Y es que cuando estamos, iba a decir obsesionados, pero lo voy a decir, obsesionados con una cosa, el resto de la realidad pues queda un poco fuera de campo y solo vemos una cosa. Eso se llama en psicología el fenómeno del túnel. Cuando hay una cosa que acapara muchísimo nuestra atención, el resto de las cosas, que también son igualmente importantes, dejan de serlo. Y eso produce una distorsión. Pues bien, cuando estamos centrados en una única idea, la empatía, por ejemplo, se ve muy afectada, porque seguro que esta persona ha tenido posibilidad de desarrollar relaciones con mucha gente, y no estoy hablando ya solamente de relaciones sentimentales, sino también de relaciones de amistad, pero sin embargo me encontré con una persona muy centrada en sí mismo, muy centrada en sus pensamientos, en su pena, en su dolor, que había perdido la habilidad de mirar al otro, mirarlo a los ojos y decir qué es lo que me estás contando, y lo que te voy a contar, te lo voy a contar porque veo en ti una persona. Y espero que tú también me cuentes tus cosas. Y esas cosas que tú me cuentes me van a afectar. Empatía significa estar abierto a lo bueno y a lo malo de los demás. Y en casos como este, de esta persona que cuento, era tal su dolor, o más que su dolor, que era mucho, era tal su obstinación y su fijación en esta historia,
que había hecho que su capacidad para ver a los demás se había anulado casi por completo. Y eso lo situaba en unas condiciones muy pobres para poder establecer ninguna relación, tanto sentimental como de amistad. También hay una cosa muy importante, que es nosotros como seres sociales. Antes hablaba de las dificultades para la amistad de este chico, y precisamente era un hombre que tenía muy pocos círculos sociales, y de alguna manera también había como una dejadez por su parte hacia lo que era vivir en sociedad y hacia la sociedad en sí misma. Hay unos comportamientos que vemos por la calle, como por ejemplo cuando la gente no utiliza las papeleras, sino lo vemos todos los días, gente que tira las cosas a la calle, gente que en vez de guardar una cola intenta colarse. Todo eso son falta de responsabilidades sociales, y eso está muy relacionado con la inteligencia emocional. Cuando no somos capaces de ver al otro como un igual, y no somos capaces de ver que nosotros vivimos en un lugar donde hay muchas más personas que son como nosotros y que hacen falta unas normas sociales, no estamos contemplando al otro. Es otra forma de ser ciego a los demás. Y que nuestra conducta tenemos que tener siempre en cuenta que afecta a los demás. Y esa capacidad de abrirnos no solo significa abrirnos a una persona concreta o a un grupo de personas concretas, como son los amigos. La inteligencia emocional también consiste en abrirse a la sociedad en general. Es fantástico ver cómo hay personas que se realizan no solo como individuos a través del contacto con el otro, sino que también se realizan como seres sociales. No hay nada más satisfactorio y más genial que ver a alguien que se siente orgulloso de del grupo social en donde se encuentra, de estar rodeado de gente que en las que reconoce unos valores con los que se identifica. Eso es magnífico. Todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, y la sociedad, el abrirnos a la sociedad y construir con nuestros valores esa sociedad de una forma activa, implica inteligencia emocional, y también que hemos encontrado una fuente magnífica de desarrollo personal. Espero y deseo que las personas que estén viendo el programa o la grabación no se sientan muy identificados, sino que su vida emocional sea mucho más estable. Y además le pedimos una cosa: usted que acaba de ver esta grabación que queda colgada en Facebook, ¿por qué no hace un comentario debajo? Aproveche para que sea esto no 2.0 sino 3.0, que la conversación, la comunicación que ha hecho nuestro invitado, don Alejandro Galán de Vera, pues esa comunicación luego tenga su repercusión escribiendo en el foro de Facebook debajo de donde queda esta grabación, y comenta su parecer, qué le ha opinado, qué le parece, etcétera. Sería también otra experiencia productiva. Hacemos el programa en directo, queda grabado, y usted también puede escribir sus opiniones y expresarlas abiertamente en Facebook. Gracias, Alejandro. Hoy hemos tenido estas vicisitudes, pero bueno, se han resuelto, que es lo interesante, y espero también que los problemas en la vida emocional también se resuelvan con su atención. Alejandro Galán, desde Málaga, y su web, como ven ahí escrito, mentismálaga.es. ¿Alguna cosa más, Alejandro? Desearle mucha felicidad emocional a todos los que nos están viendo, y hasta el próximo programa. Muy bien, hasta el próximo programa. Gracias. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.